Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este lunes 24 de julio de 2017, una hora totalmente distinta de transmisión de Conexiones. A partir de este lunes justamente nos estamos estrenando con un horario totalmente distinto, no estamos ya desde luego a las 8 de la noche, sino a este horario, 5 de la tarde, de 5 a 6, estaremos todos los días de lunes a viernes para que usted también entonces vayamos teniendo un poco el hábito de vernos a esta hora. Nos acostumbramos entonces en el tema de participación ciudadana, habrá siempre las mismas formas de participación. Agradezco a usted su fiel preferencia, saludos cordiales a quienes nos acompañan a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales también, en el fanpage TVO Canal 23, en el fanpage de Will Salgado, también estamos transmitiendo en la cuenta de Twitter a través de Periscope. Si desea puede también descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos ve en cualquier país en el mundo. En el segundo segmento pues vamos a tener siempre habilitados dos números de teléfono. Si ustedes desean participar pueden hacerlo, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta si la tienen para nuestro invitado de esta tarde. Son varios temas que tenemos en agenda. Queremos hablar en principio con nuestro invitado un poco de referencia de datos biográficos, un poco a qué se dedica o se ha dedicado en los últimos años, para que eso nos permita colocar en perspectiva un poco el perfil de él. Hablaremos también de política, desde luego, el proceso interno dentro del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que ha concluido ayer a nivel nacional con la votación, con elecciones primarias para elegir a candidatos a alcaldes y diputados a nivel nacional. También un poco sobre cuál es el rumbo que está tomando el país, temas esenciales de discusión que están puestos en el debate, que tienen que ver, por ejemplo, la reciente aprobación de algunas modificaciones a leyes por parte de la Asamblea Legislativa, de algunos legisladores, sobre todo FMLN, Gana, y alguna legisladora del Partido Arena incluso, que ahora está pasando por un proceso de sanción porque votó a favor de alguna de estas reformas. Estamos hablando, por ejemplo, entonces de reforma a la ley de extinción de dominio, el caso de aumento de los fondos previsionales, de los certificados de inversión previsional, que se han elevado del 45 al 50%, y eso supone entonces la posibilidad de que el gobierno eche mano de unos 500 millones de dólares. Hablaremos de transfugismo, el papel de la Fuerza Armada incluso. Bueno, hay varios temas en agenda. Sin más, quiero agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Luis Parada. Él es precandidato a la presidencia por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Luis, es un gusto. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, William. Un gran gusto estar contigo y un gran saludo al pueblo salvadoreño. Perfecto. Yo sé que Luis pues no es tan extraño ya para ustedes, lo habrán visto en otras actividades muy distintas a la parte política, en la parte de la abogacía, en la parte también militar. Voy a leer algunos párrafos rápido para ubicarlos a ustedes en el contexto. Obviamente información que nos han proporcionado del equipo de Luis. Dice: Luis Parada nació en San Salvador el 2 de abril de 60, creció desde luego en el barrio San Jacinto, se graduó del Colegio Bautista de San Salvador. Ingresó como cadete a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 1980. 6 meses después fue seleccionado como uno de los 5 estudiantes latinoamericanos que ingresaron a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Y sigue el currículo. En el 82 se graduó de la Escuela de Paracaidismo del Ejército de los Estados Unidos y en el 85 en la Escuela del Comando Ranger. Luego en el 84 una licenciatura en West Point en Seguridad Nacional y Asuntos Públicos, una maestría en el 94. Bueno, es mucho más extenso. En algún momento nos va a explicar en qué sitio puede encontrar esta información para que ustedes lo pongan en perspectiva. Pues bien, antes de iniciar entonces y entrar al fondo, queremos recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de nuestro país. Dicho esto, Luis, para comenzar entonces, bueno, dimos una perspectiva rápida de un poco su vida, ¿no? Pero en los últimos años, más que como militar desde luego, y creo yo que las generaciones más recientes lo estarán recordando a usted, ubicándolo más en el ejercicio de la abogacía. Ha estado en 4 procesos emblemáticos donde el país ha estado activamente, prácticamente procesando o procesado, ¿no? Procesado, sí. Procesado sería la palabra. Sí, estando defendiéndose de 4 arbitrajes internacionales, de 4 empresas multinacionales, una española, Inseiza Vallesoletana, en el año 2004. Fue una demanda de 120 millones de dólares que El Salvador ganó, o sea que no tuvo que pagarle ni un centavo a la empresa. Luego vino la de Pacific Rim en el 2009, ese mismo año vino otra de otra empresa minera que tenía una concesión allá por Santa Rosa de Lima, en el departamento de la Unión, que se llama Commerce Group, en San Sebastián. Luego vino la de Enel,
Así que han sido 4 en total. Han estado en juego más de 1.300 millones de dólares en contra de El Salvador, y de los cuales El Salvador pues, no ha sido condenado a pagar ni un tan solo dólar. ¿Qué es lo que ha logrado? ¿En qué ha radicado el éxito de la gestión? Obviamente tiene que ver todo el equipo jurídico que está involucrado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué facilidades es las que han tenido en ese sentido? Mira, la verdad es que yo he sido muy bueno por mi vida, mi pasado militar. Los militares somos muy buenos para la estrategia y sabemos que desde el principio lo importante es poner su objetivo y luego elaborar una estrategia para llegar a él. Eso me ha permitido a mí desde el principio poder tener una idea de cómo se van a ganar estos casos y buscarle la forma. Cada caso es diferente, pero si se le busca la forma, se le encuentra la forma de poderlo ganar. Y si es posible extrapolar un poco, digamos, todo este planteamiento estratégico militar a la parte ya civil, en lo que tiene que ver más en la parte de las leyes del derecho. Sí, mira, yo creo que la parte militar te prepara a ti para bastantes cosas en la vida civil, porque, por ejemplo, el enfocarse en el objetivo, qué es lo que en realidad tú quieres conseguir y después cómo lo vas a lograr, hacer un plan para llegar a él, te da cierto orden, que eso es transferible, no solo en la vida militar, es transferible a cualquier otro aspecto, incluso pues al gobierno de la República. Yo te diría que ahorita el país lo que está necesitando es orden y creo que nosotros en la vida militar nos acostumbramos al ordenamiento de las cosas y eso es de las características que la formación militar te ayuda para otros aspectos de la vida civil. Ahora explícanos, ¿no ha estado desconectado del todo del país? Siempre ha estado de alguna forma, pero radicado en Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, yo emigré con mi esposa y nuestros 3 hijos a Estados Unidos hace 20 años. Mi último trabajo acá fue como el gerente de seguridad de la aerolínea TACA. Yo tenía que ver no solo de la parte regulatoria, sino que la seguridad física de las instalaciones, la seguridad de los ejecutivos de la empresa. Luego emigré a Estados Unidos y empecé a estudiar leyes allá hace 20 años. Fueron 4 años en que yo trabajaba de día, de 9 a 5, y luego agarraba mi mochila y me iba a estudiar de las 6 de la tarde, a veces hasta las 9 o las 10 de la noche, llegaba a mi casa a las 11 de la noche a estudiar para el día siguiente y me levantaba a las 6 de la mañana para empezar un nuevo día. Así que me tocó empezar como le toca a todos los salvadoreños que emigramos, pues empezar desde abajo, pero en Estados Unidos lo bueno es que hay oportunidades para que las quiera aprovechar y todos los salvadoreños somos muy laboriosos y nos gusta aprovechar esas oportunidades. Luis, a estas alturas cualquiera diría, bueno, claro, al ver su perfil, digamos, y en el éxito en algunas gestiones como lo que estamos hablando, el caso de Pacific Rim, Selenel, y ganar esos casos y colocarse en las portadas, en los periódicos, ¿por qué no decirlo? ¿No? Sí. Cualquiera puede decir, bueno, pero entonces quizás Luis ha tenido una vida bastante relajada, entonces no estamos hablando necesariamente de eso, digo, porque si le tocó estudiar y trabajar a la vez, como cualquier salvadoreño. Sí, mira, la vida en realidad no es relajada, porque para estos casos, por ejemplo, para el caso de Pacific Rim, que duró 7 años y medio, varios de los escritos principales que tuvimos que presentar eran, por ejemplo, uno era había que presentarlo el 4 de enero, otro había que presentarlo el 10 de enero, o sea que esa Navidad y ese 31 nos tocó estar trabajando en la oficina. O sea que no es fácil, pero sí es una carrera y es una especialidad muy bonita. A mí en lo particular, nosotros siempre solo defendemos a estados que han sido demandados, nunca estamos en el lado del demandante que está demandando estados, y para nosotros es muy bonito tener la oportunidad de defender a los estados, porque no estamos defendiendo nada más dinero, sino que la capacidad del estado de poder regular. Por ejemplo, en el caso de Pacific Rim era la capacidad del estado de poder hacer valer sus leyes para regular una solicitud de una empresa minera. E incluso pues, se había hecho una moratoria para la exploración y explotación minera indefinida que duró pues, varios años, y estaba en juego en ese caso la habilidad, el poder de un Estado de tomar medidas para detener la explotación minera en defensa del medio ambiente y en defensa de la salud y de la vida de los habitantes. Así que eso es una gran responsabilidad en nuestras manos, y por eso yo creo que gran parte del éxito nuestro es que tomamos muy en serio nuestro trabajo. No es nada más que estamos defendiendo dinero, sino que estamos defendiendo vidas humanas. Y tú sabes, cuando uno está defendiendo vidas, defendiendo el medio ambiente y la salud de la población, uno toma todo muy, muy, muy serio. Bien, ahora Luis, ¿en qué momento, digamos, decide de un poco cambiar en esos roles en la vida, ¿no?
primero como militar, luego en la parte de derecho, obviamente como abogado, eso es inherente. Sí. En el caso del periodismo, uno muere siendo periodista, usted es igual abogado y seguirá siendo abogado, ¿no? Sí. Como militar incluso. Pero ¿en qué momento decide como ya dar ese paso de decir, bueno, hay posibilidades en El Salvador, se abre ahora una condición, una posibilidad de que pueda participar ya activamente en la política partidaria? Sí, mira, la verdad es que hay que verlo por qué me metí a hacer las cosas en primer lugar. Yo ingresé a la Fuerza Armada en enero de 1980, como tú dijiste, precisamente porque veía el país estaba amenazado y tanto yo como mis compañeros que ingresamos a la escuela militar ese 6 de enero de 1980 sentíamos el deseo de hacer algo para defender nuestro país, para que pudiera darse una democracia que luego pudiera ser disfrutada por las nuevas generaciones. Y pues cuando terminó la guerra, pues ya prácticamente en lo personal no veía que ya existía la necesidad de seguir en la Fuerza Armada y fue por eso que decidí salir y luego pues emigrar a Estados Unidos. Yo quería seguir sirviendo desde el gobierno, pero no se me abrieron las oportunidades. Entonces fue que decidí con mi esposa emigrar a los Estados Unidos y empezar una nueva vida estudiando leyes. Fíjate que me tocó defender a El Salvador como militar, me tocó después defender a El Salvador como abogado, con mucho éxito. No solo defendimos a El Salvador en esos casos, sino que también blindamos a El Salvador para cerrar puertas que estaban siendo utilizadas por compañías que en realidad no tenían reclamos con mucho mérito para demandar a El Salvador, como por ejemplo logramos que la Asamblea Legislativa enmendara el artículo 15 de la Ley de Inversiones para cerrar una doble puerta que existía para que inversionistas extranjeros pudieran demandar al Estado. Sí. Entonces ahora, como tú me preguntas, ¿qué me lleva a ver la posibilidad de entrar a la política de El Salvador? Y mira, y no es tanto que se abran oportunidades, sino que la necesidad que tiene el país, porque lo veo nuevamente amenazado, esta vez por la inseguridad, por la polarización, por la corrupción, por la economía que está por los suelos, y se ve la necesidad de líderes que vengan a tratar de ayudar a componer esto, a tratar de unir al país. Y en ese sentido, pues yo he visto hacia todo lo que he hecho en el pasado que me ha preparado para este momento, y yo creo que es el momento de servir. Entonces, porque justamente he tenido la inquietud, perdón Luis, es en términos de, bueno, de poder tener una vida cómoda en Estados Unidos, ¿no? Mucha gente que se ha ido, obviamente no toda, pero la mayoría que se ha ido a Estados Unidos de alguna forma ha mejorado en términos económicos. Hay otras condiciones, no se tiene la situación de inseguridad que tenemos acá. Sí. Es decir, hay una cantidad de etcéteras ahí que hay a favor de la persona que pueda estar viviendo en Estados Unidos. Entonces, por eso un poco, siguiendo con esa línea de la pregunta anterior, dejar esa comodidad de alguna forma y decir vamos a El Salvador donde hay una condición bastante crítica en la parte de seguridad, de la economía, de lo que usted decía, sí. pero eso implica hacer una especie de rompimiento con otras condiciones que uno puede tener. Sí, mira, es un sacrificio, pero no es un sacrificio muy diferente del sacrificio que hicimos con mis compañeros de la escuela militar cuando ingresamos a la Fuerza Armada en enero de 1980. Ahí estábamos incluso exponiendo nuestras vidas. Claro. Muchos de nuestros compañeros las perdieron o perdieron miembros de su cuerpo, dieron su juventud, sacrificamos estar con nuestras familias, pero porque nos queríamos, la verdad, contribuir para defender a la patria. Y eso es lo que, así lo veo yo ahora, estar queriendo contribuir por defender al país, por sacar al país del hoyo en que está, por que este barco no se hunda. Y eso, digo que no es solo un deseo mío, sino que yo creo que todos los salvadoreños que estamos en el exterior, que de verdad tenemos un gran amor por nuestro país, quisiéramos hacer lo que esté a nuestro alcance para que el país salga adelante. Y ahorita el país va muy mal, así lo saben todos los salvadoreños, entonces es un deseo de contribuir, de servir, que es el mismo que me llevó en 1980 a ingresar a la Fuerza Armada, es el que me está llevando en estos momentos a querer participar en un proceso político aquí en El Salvador. Ahora, eventualmente, si usted como abogado le ha servido a esta nación defendiendo al país o tratando en casos particulares que ya los mencionábamos, y eso ha sido al margen, entonces, este esfuerzo de defensa, al margen de qué gobierno está qué partido político está en el gobierno. Sí, así ahora, es. Obviamente, cuando vio el primer caso, tendría que entender que estaba Mauricio Funes, ¿no? De izquierda, y luego hoy el FMLN directamente. No, mira, cuando
perdón, cuando vi el primer caso de El Salvador fue en el 2004. Ahí estaba de presidente. ¿Sería finalizando Francisco Flores o Tony Saca ya? Entonces? Estaba finalizando Francisco Flores. Sí. Luego pues se terminó con el periodo de Tony Saca. El siguiente caso, el de Pacific Rim, que fue el que duró más, se empezó finalizando Tony Saca, todo el periodo de Mauricio Funes y termina con el profesor Salvador Sánchez Serén. Mira, nosotros nos contrató no el Ejecutivo, sino que la Fiscalía General de la República, porque el fiscal general es el que está encargado por la Constitución de representar los intereses del Estado. Él escoge los abogados que lo van a ayudar en ese caso, y pues nosotros también en ese sentido, en el caso de Pacific Rim, por ejemplo, fueron 4 fiscales generales con los que trabajamos, y eso pues lo da continuidad a la defensa del Estado porque está en manos de los mismos abogados, independientemente de que cambien los gobiernos o que cambien los fiscales generales. Bien, volvamos al punto entonces. Entra a participar entonces en este momento activamente como precandidato del Partido Arena. Sí, mira, la verdad que todavía hay procesos que seguir, ¿no? Todavía no. Sí, no ha empezado ni siquiera. Sí. Entonces, en el Partido Arenas el término es aspirante a candidato. Entonces, en estos momentos ni siquiera podemos ser aspirantes a candidatos porque el proceso no se ha abierto todavía. Claro. Se va a abrir hasta abril del próximo año. Pero esa es la parte formal, ¿no? Porque en términos prácticos uno está viendo que los demás precandidatos o aspirantes están muy activos, porque uno ve a Javier Simán, que tampoco acepta públicamente decir, bueno, sí, yo estoy listo para correr, ¿no? El diferente Carlos Calleja. Pero eso iba a preguntarle, porque hay 2 candidatos que están muy activos en el terreno, o precandidatos, o quizás aspirantes, no sé. Pero el asunto es que están ahí. Aspirantes, digamos. El asunto es que están ahí. Entonces, y también está Gerardo Aguad, que ha estado muy activo también. También, que son 4 en al final, el terreno, ¿no? sí. Pero quería preguntarle, Luis, perdón, en el caso suyo, bueno, lo hemos visto, obviamente usted está compartiendo un poco Estados Unidos y El Salvador, ¿no? Pero hay 2 candidatos, o aspirantes, lo que sea, que están muy activos en el terreno. Entonces, ¿cómo se ve ese proceso interno en el Partido Arena? Mira, la verdad es que en la nueva forma de hacer política, el político, en vez de ir a hablarle a la población y decirles lo que el político cree que la población quiere oír o necesita, el primer paso es escuchar. Entonces, en ese sentido, yo creo que los otros aspirantes a la candidatura del Partido Arena están en giras, pues escuchando a la población, y yo creo que eso es algo muy bueno. En mi caso particular, yo todavía sigo con mi trabajo a tiempo completo en Washington. Yo trabajo en un bufete de abogados que tiene 350 abogados, del cual yo soy un socio del bufete, y pues yo todavía tengo mis responsabilidades y no tengo la independencia o la capacidad económica de dejar de trabajar 9 meses antes de que empiece el proceso. Entonces, en mi caso, yo la ventaja que tengo es que pues yo ya conocí El Salvador cuando estaba en la Fuerza Armada. Me tocó recorrer todo el territorio nacional, bastante de eso a pie, bastante de eso, te digo, cuando yo estaba en Morazán, por ejemplo, destacado en el destacamento militar número 4 de Morazán, en Gotera solo pasábamos unas horas, un día, luego salíamos 24 días a estar en el terreno, donde nosotros, si teníamos suerte, dormíamos detrás de la casa de alguien, y si no, debajo de un palo. Allí uno aprende y de verdad conoce a la gente, la necesidad de la gente. He conversado con miles de personas en ese tiempo, y te digo que la pobreza que existía en ese entonces todavía existe, no ha progresado. En muchos aspectos la calidad de vida, al contrario, creo que se ha deteriorado, porque la situación de inseguridad que existe ahora es mucho más grave. En ese entonces, por mucha guerra que había, no se veía que madres y padres enviaban a sus hijos solos con unos coyotes a pasarse todas las fronteras y todo eso, a arriesgarse a morir por temor a que aquí vayan a ser asesinados por las maras o reclutados por las maras y después van a morir en un enfrentamiento con la policía. A pesar de la guerra abierta que había en ese momento, ¿no? Sí, a pesar de eso, la gente sabía dónde había el problema y dónde no había, y se mantenía alejada. Hasta cierto punto podía evitar el peligro. Ahora el peligro está en todas partes.
Le dejo plantear una pregunta porque vamos a ir a la pausa comercial, pero porque le pregunté en un momento a Javier Simán, que estuvo con nosotros hace más o menos 2 semanas, sí. Y le decía, bueno, visitando el país a nivel nacional, haciendo giras, conociendo un poco los problemas de la gente, pero bueno, el país está lleno de diagnósticos, a veces uno puede entender, ¿no?, que haya ese nivel de visitas a los municipios porque tienen una naturaleza más estrictamente electoral, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿para qué se puede requerir en este país diagnósticos si estamos bastante claros, parece, cuál es el problema que tiene? Pero entonces, cuando volvamos, hablemos ya de los problemas que está viviendo este país y por dónde es que se le puede entrar. Pero eso tal vez le quisiera decir, mira, es una cosa muy diferente leer un diagnóstico en un papel, que el candidato vaya directamente y lo escuche de las personas, porque yo creo que es muy bueno que el candidato lo muevan las historias, la pobreza, el ver con sus propios ojos. Eso sensitiviza al candidato a de verdad interesarse en su pueblo. Así que yo creo que es muy importante tener contacto con la gente. Bueno, profundizamos un poco después de la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a tener habilitados 2 números de teléfono. Estarán apareciendo en pantalla, tomen nota. Si desean, pueden hacer la pregunta o la participación con el comentario para nuestro invitado de esta tarde, 2263-0023, 2264-9179. Recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Hola, mi nombre es María José Aguilar, tengo 19 años, estudio educación inicial y parvularia, formo parte del Team Aves desde que inició. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante para mí. La asociación nos ha apoyado muchísimo, nos ha brindado nutrición, entrenador y todo el apoyo para las carreras. La mayor distancia que he corrido son 10 kilómetros y una de mis mayores aspiraciones es poder ganar alguna de las carreras más importantes del año. Los invito a que lleven un estilo de vida saludable, que practiquen algún deporte, van a ver cómo les ayuda y que les va a encantar. Acacu de RL 40. RL. Es un gusto que siga con nosotros. Nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Luis Parada, aspirante o precandidato a la presidencia por el Partido Alianza Republicana Nacionalista
Arena. Luis, estamos hablando entonces un poco sobre, colocando en perspectiva de la problemática que está viviendo el país. Usted me decía, bueno, sí es necesario, a pesar de los diagnósticos, es necesario estar con la gente. Así es. ¿En qué momento usted comenzará entonces a que lo veamos más constante, digamos, en el territorio? ¿O ya lo está haciendo? Mira, porque eventualmente más en los medios, ¿no? Participando. Sí, mira, yo he estado platicando con la gente. Lo que pasa es que no me han acompañado equipos de cámaras para publicitarlo, porque yo creo que esas consultas tienen que ser de una forma privada, para que la gente de verdad sienta que está uno por hablar con ellos, por escucharlos, y no pues nada más por sacarlos en la cámara y todo eso. Precisamente este fin de semana pues estoy platicando con el director de una escuela pública del centro de San Salvador, la escuela José Matías Delgado, por el Mercado Central. Él me contaba los problemas que tienen, por ejemplo, de la deserción estudiantil, de que este año han perdido más de 70 estudiantes desde que comenzó el año, precisamente porque los padres tienen temor de enviar a sus hijos a la escuela, por el temor a la delincuencia. He hablado también con estudiantes. En Estados Unidos he estado visitando diferentes comunidades de diferentes estados, precisamente es un insumo para mí, para recoger los deseos, los problemas, las esperanzas que tienen ellos, para poderlas incorporar en lo que sería eventualmente pues mi plataforma y mi plan de gobierno, pero lo estoy haciendo de una forma privada más que pública. El Partido Arena acaba de terminar un proceso interno que tiene que ver con la elección de candidatos a diputados y alcaldes, ¿no? Que es lo más inmediato. El día de ayer ha terminado ese proceso en horas de la noche, eso ya está prácticamente definido. Yo quisiera escuchar su opinión, un poco cómo ha visto este proceso, sobre todo porque ha tenido como antesala el caso de la renuncia a diputados propietarios de candidatos, digo, el caso de Juan Valiente con Johnny Wright, ¿no? Por todas las diferencias internas que han habido con el partido, sobre algunos temas específicos, y en todo esto se ha puesto un poco a colación la renovación, hacia dónde debe caminar el partido, cómo se puede renovar, cómo se puede alimentar de aire fresco, digamos, para encontrarle salida a este país. Pero bueno, me gustaría escuchar un poco opinión suya sobre cómo ve el proceso interno en Arena. Sí, mira, yo me hice miembro del Partido Arena a principios de abril de este año y pues logré que mi nombre apareciera en el padrón electoral, así que yo me hice presente ayer en la sede del COENA, aquí en San Salvador, donde me tocaba votar, y pues cuando yo recibí la papeleta con todos los que están aspirando a ser candidatos a diputados, pues me dio en el departamento de San Salvador, pues me dio una gran satisfacción ver una gran cantidad de jóvenes, ver una gran cantidad de mujeres. O sea que es un grupo bastante diverso y para mí renovado de personas. Así que la renovación sí existe. Te digo que yo no sabía qué esperar, porque también quiero decirte que esta es la primera vez que el Partido Arena, yo creo que ningún partido político de verdad hace una elección interna de aspirantes para candidatos a diputados y alcaldes. Y para mí yo no sabía, yo creía que solo iba a llegar a depositar mi papeleta y me iba a ir, pero mira, ahí había tanta gente, tantos amigos, tantos diputados, que terminamos quedándonos ahí como hora y media platicando con toda la gente. Entonces en realidad fue una verdadera fiesta política, que lo único que nos faltó fue quizás haber hecho una fiesta al final, pero yo creo que eso viene este próximo fin de semana. Pero fue una bonita experiencia. Así que yo en términos generales te digo, fue este periodo de votación del día de ayer fue excelente. ¿Usted cree que elecciones primarias unifican a los partidos? Porque hay quienes sostienen de que todos estos procesos, sobre todo por la poca cultura que tenemos del debate, de la discusión de las ideas, termina distanciando e incluso generando más brecha entre sectores al interior de los partidos políticos. ¿No es el caso del Partido Arena? Mira, no, yo creo que primero que son necesarias. Segundo, bueno, son necesarias para mí, para el beneficio de los partidos, son necesarias porque es lo democrático, ¿no? Escoger candidatos por los mismos votantes, miembros del partido de cada municipio o de cada departamento, en el caso de la presidencial, pues a nivel nacional. Así es que esa es la forma que debe ser, para ir democratizando más la forma de hacer política en nuestro país y democratizar más el gobierno. Es una necesidad. Y sí pueden surgir problemas, pero son problemas que deben ser anticipados y administrados cuando surjan, anticipados para tratar de evitar lo más posible y también tener algo listo para administrar cuando surjan problemas. El caso particular de Johnny Wright con Juan Valiente, ¿cómo lo evalúa?
Mira, yo a ellos los conozco personalmente, son excelentes personas, excelentes diputados. Con Johnny Wright me tocó trabajar bastante de cerca para, después de que ganamos el arbitraje contra Pacific Rim, impulsar la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador. Él trabajó muy bien con el doctor Mata, que era el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del partido FMLN, y Johnny Wright, el vicepresidente del partido Arena. Fue una situación muy bonita, que al final se tuvo una votación unánime para prohibir la minería metálica en El Salvador. Yo siento que el problema de ellos tal vez son de las cosas que tanto el partido como ellos tienen que aprender de esa experiencia para futuras ocasiones, para evitar que se repitan. Fue algo muy innecesario en mi punto de vista. Es una lástima que ellos hayan decidido ya no postularse para candidatos a diputados. Yo creo que pues ellos son excelentes diputados y pues yo les deseo a ellos que sigan trabajando en favor de El Salvador. Ojalá que se mantengan dentro del partido Arena, pero si decidieran no hacerlo, de cualquier forma ellos son personas que le van a servir mucho a El Salvador. ¿Cómo se logran las transformaciones? Me refiero a un partido político, ¿desde adentro o estando adentro? Perdón, ¿desde afuera o estando dentro? Mira, las transformaciones se tienen que hacer desde los dos lugares. De estando adentro uno puede hacer bastante, pero también la verdad que la mayor tarea es de la sociedad civil para que exija, para que no se quede contenta con las cosas como pasan, sino que si salgan a exigir, así como salieron exigiendo hace unos años que se aprobó un decreto legislativo 743 para amarrarle las manos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que salió la gente de todos los partidos políticos sin distinción de partidos políticos, salió a manifestarse en contra de esa ley y fue derogada. Yo creo que la ciudadanía tiene que participar, la sociedad civil tiene un papel muy importante. Entonces la respuesta es, se puede y se debe hacer los cambios tanto desde adentro como desde fuera. Ahora bien, usted se va a someter a todo este proceso que viene, porque ya va a ser el caso particular de candidatos a la presidencia, ¿no? Y vicepresidencia. ¿Usted cree entonces en la forma de cómo se puede administrar este proceso interno en el Partido Arena en términos de transparencia, de equilibrio, digamos, a la hora de que se puedan tomar decisiones sobre quién debe ser la persona que corra por la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia? Sí, mira, lo primero va a ser que el Partido Arena en estos momentos, tanto la Comisión Electoral, la Comisión Política y el COENA, van a decidir cuál es el reglamento que va a gobernar esta elección interna que viene. Pues creo que hay un deseo de que ese reglamento sea emitido para finales del mes de octubre de este año, en el cual pues van a poner cuáles son las reglas del juego. Independientemente de eso, creo que todos los que estamos aspirando a ser candidatos, tenemos que tener una visión no de que estamos compitiendo uno contra el otro, sino que como que somos miembros de un mismo equipo que está buscando un solo objetivo. Y después del proceso, el que sea seleccionado como el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, que también es algo, quiero decir que no solo el candidato a la presidencia va a ser elegido por una votación de los miembros del partido, sino que también el candidato a la vicepresidencia. No se ha decidido todavía si van a ir duplas o si va a hacer de otra forma la escogitación, pero sí esos dos puestos van a ser sujetos a la elección. El asunto es que después de un proceso que sea transparente, que sea justo, que sea democrático, y en el cual nosotros trabajemos con una visión de lo que buscamos en realidad es que un miembro del Partido Arena sea el que sea elegido presidente de la República y pueda hacer un buen gobierno para todos, que todos le ayudemos a esa persona, sea yo o sea otra persona, para que pueda ganar las elecciones. Un partido más fuerte, más grande, más unido. Si usted no quedara como candidato a la presidencia, ¿está dispuesto a trabajar desde cualquier posición que el partido le pueda asignar? Sí, mira, yo en ese momento yo creo que los cambios que necesita El Salvador son de tal naturaleza y los puentes que necesitan hacerse son tan grandes que yo lo que voy buscando pues es la presidencia de la República, ser candidato, a través de ser candidato del Partido Arena. Si eso no se diera, pues claro, yo estoy dispuesto a colaborar de la forma en que sea posible, tanto para que esta persona que sea seleccionada gane, como después para que pueda gobernar.
En el caso suyo, lo digo en términos periodísticos, tiene el potencial del hecho de que se ha formado en Estados Unidos, ha vivido en Estados Unidos, conoce cómo es el sistema político, económico, social en Estados Unidos, y eso ha estado más en contacto, debo asumirlo, con los compatriotas que están viviendo allá. ¿Qué tanto puede significar como un plus esto para poder, en un momento determinado, si usted llegara a quedar como candidato presidencial, o ya no digamos si fuera el caso de ganar una elección presidencial, en la relación que El Salvador debe establecer con Estados Unidos, o de continuidad, digamos, lo que ha habido? Sí, mira, hay que recordar que la tercera parte de todos los salvadoreños vivimos afuera de El Salvador, y el país donde más salvadoreños hay afuera de El Salvador es Estados Unidos. Como tú dices, yo tengo una bastante relación con Estados Unidos, no solo porque vivo allá, he vivido allá por 20 años, sino pues yo me gradué de la Academia Militar de West Point. Tengo buenas relaciones entre los militares con militares de Estados Unidos, tanto que fueron mis compañeros u otro graduado de la Academia Militar, o incluso personas que no se graduaron, pero hay una hermandad de militares en Estados Unidos. Además de eso, haber estudiado, y fíjate, yo trabajé 4 años en la Embajada de El Salvador en Washington, y mi trabajo era precisamente hacer contactos con el Congreso de Estados Unidos para ayudar a la política exterior salvadoreña. Entonces todavía hay bastantes de Entonces no había necesidad de pagar lobistas de $125,000. ¿Lo hacía directamente usted o la embajada? Sí, mira. No pagaban lobistas. Cuando nosotros llegamos se pagaba lobistas, y se pagaba aproximadamente al año $1 millón. No era el gobierno de la República lo que pagaba, sino que creo que había una contribución de diferentes personas que estaban. Pero fíjate que cuando eso se descontinuó después del primer año que llegué yo allá, porque el equipo que teníamos en la embajada era tan dinámico, era tan activo, que los mismos congresistas nos decían: miren, ustedes no necesitan pagar lobistas, a ustedes los queremos ver, no a los lobistas. Entonces por eso se descontinuó ese trabajo. Y sí, te digo, hay personas que yo los conocí cuando eran asistentes de congresistas, y ahora ellos son congresistas. Claro. Otro, el que era el del Departamento de Estado, con quien íbamos a hacer cabildeo, ahora es embajador de Estados Unidos en Colombia. Sí. Otro llegó a ser senador. Entonces son relaciones que se establecen desde bien temprano y que duran toda la vida, y eso creo yo que va a ser bastante favorable para el país después del 2019, cuando Dios mediante yo sea presidente de la República. En las últimas semanas, Luis, ha trascendido que este gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, va a destinar o ha destinado, bueno, está firmado, ya entiendo, un contrato con una agencia norteamericana para hacer lobby. Son como $125,000 que supone que se van a gastar para esto. En redes sociales un poco había mofa, chiste incluso sobre esto, un tema tan serio y delicado, pero había eso, ¿no? En términos de decir algunos, bueno, pero si es que ¿qué mejor lobby no sería y se ahorrarían los $125,000 si dejaran de insultar a Estados Unidos, si dejaran de ver hacia Venezuela, si pensaran más en esa relación? Quiero conocer un poco cuál es la visión sobre eso. Sí, mira, yo en realidad no sé para qué están contratando a una empresa, si es para hacer cabildeo o para otra cosa, pero eso sí, esos comentarios tienen mucha razón. Yo creo que antes de tratar de ir allá a pedir algo o a querer persuadir a los congresistas, a los senadores o al mismo gobierno del presidente Trump de que hagan algo en beneficio del pueblo salvadoreño, que es lo que todos esperamos que hiciera el gobierno de acá, lo mejor es que sus acciones aquí sean congruentes con lo que le van a pedir allá, porque no se les puede ir a pedir a alguien que le haga un favor cuando uno lo está insultando aquí en su casa, cuando uno está actuando de una forma contraria a lo que deberían ser los intereses de todos, que por ejemplo en Venezuela haya una solución democrática y pacífica al grave problema que tiene ese país. Entonces yo creo que antes de gastarse dinero en lobistas, debería tenerse acciones que sean congruentes, dejar de insultar a los congresistas de Estados Unidos, dejar de tomar, por ejemplo, acciones como la reforma a la ley de extinción de dominio, que viene a crear a hacer un retroceso en el avance que ya había hecho El Salvador para estar al día con otros países en legislación que pueda combatir tanto la corrupción como el narcotráfico, por ir en una forma desde el punto de vista civil, no penal, de poder obtener la confiscación de bienes que han sido obtenidos de una forma ilegal.
Usted ve en esa, ya que entramos a hablar de la reforma a la ley de extinción de dominio, porque la embajadora norteamericana una semana atrás hizo advertencia, no dijo de que cuál era la prisa por estar reformando Así esta es. normativa. Ahora se está hablando que incluso puede contravenir la Convención de Naciones Unidas en materia de anticorrupción. Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el país entonces? ¿Por qué cree usted que corren y entonces, a pesar de que hay esas advertencias, a pesar de que eso puede incluso tensionar más las relaciones con Estados Unidos, ¿por qué? Mira, la verdad es que no había ninguna necesidad de prisa en ese aspecto. O sea, no había nada urgentísimo que ameritara apresurar, y fue un combo legislativo, pues fueron tres Sí, correcto. leyes que se aprobaron el mismo día. Algunos dirían que una a cambio de la otra entre los partidos para hacerse en una salía ganando uno, en otra otro, pero el que salía perdiendo en las tres era el pueblo salvadoreño. Mira, la ley de extinción de dominio probablemente necesitaba algunas reformas, pero precisamente para eso se necesita tiempo suficiente para que llamen al fiscal general de la República en la comisión respectiva, en la Asamblea Legislativa, para que le pudieran invitar a la embajadora de Estados Unidos a que fuera precisamente a decirles cómo debería funcionar las cosas, cómo funciona esa ley en los Estados Unidos, o que ella pudiera enviar a alguien para que los ilustrara. Pero todo esto se hace antes de aprobar la ley, pero esto lo hicieron al revés. Primero aprueban la ley de sorpresa y sin dispensa de trámite y sin discusión, la reforma Sí. y hacen, te digo, uno de los cambios, y el que creo yo que es el más negativo, es el haber puesto ese periodo de prescripción de 10 años y contados. Que no es la misma cantidad de años que se aplica para otros crímenes, ¿no? Sí, bueno, Porque en otros casos 30, pero aquí... sí, para unos casos son 30, pero esos casos son 10. Pero fíjate que en ese de que son 10, que es precisamente para el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, de funcionarios públicos, empieza a contar no desde que el funcionario público deja su cargo, sino que desde que fue adquirido el bien. Y muchas veces estas cosas no se descubren sino hasta que después del funcionario público ha dejado el cargo. Entonces, básicamente, el Estado no solo pierde la posibilidad de poder recuperar ese bien, sino que hasta legitimiza la propiedad después de esos 10 años de alguien que no debería tenerlo. Bien, quedémonos en el punto, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa hablar de esta parte, porque algunos han sostenido en el país, y usted habrá visto esos argumentos, y obviamente como abogado los conoce, y es el hecho de que, bueno, ¿cómo se le puede a una persona aplicarle la ley de extinción de dominio si no ha sido todavía vencida en juicio? Hablemos después de la pausa de este tema, porque también me interesa hablar un poco, siento que usted ha sido militar, por conocer un poco cómo debe desempeñarse la institución militar en nuestro país. Hay cuestionamientos bastante serios hacia el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, por haber facilitado condiciones de que se politice, o en términos ideológicos, la Fuerza Armada. Sobre todo el acto 1, que es más relevante, tiene que ver cuando participó prácticamente el alto mando en un evento de rendición de cuentas donde estuvo el presidente de la República, que más o menos era un meeting después de Asamblea Legislativa, porque ni siquiera era el acto oficial, sino era un acto posterior. Hablamos de esto después de la pausa comercial. Regresamos.
Bien, estamos al cierre de conexiones, nos quedan más o menos unos 15 minutos. Luis, a ver, aterricemos un poco más la idea sobre esta discusión de la ley de reformas a la ley de extinción de dominios. Estaba la parte esta de en qué medida, porque el Estado necesita garantizar, por ejemplo, si una persona efectivamente sustrajo bienes del Estado, un funcionario, digo, y se apropió de bienes, de dinero, de lo que sea, debería haber un mecanismo efectivamente para que entonces devuelva eso. Pero ¿cómo hacerlo sin violentar el debido proceso, sin violentar el Estado de Derecho? Es decir, por todo este tema que tiene que ver con cómo entonces aplicar la ley de extinción de dominio a esta persona si no ha sido condenada. Sí, mira, lo que hace la ley de extinción de dominio es primeramente a través de una medida cautelar, o sea, una medida provisional para proteger el bien que en cuestión mientras dura el proceso legal, que es donde de verdad se extingue el dominio, es al final de un proceso legal donde un juez, y eso no ha cambiado, donde un juez decide si el dominio sobre esa propiedad va a pasar al Estado o se va a quedar con la persona que sea dueña. Lo que está cambiando es que sí es necesario que haya una medida cautelar para poder proteger la integridad de esa propiedad hasta que se dictamine al final del caso por un juez quién va a ser el propietario. Y sobre todo que hay propiedades, bienes inmuebles que se pueden deteriorar, ¿no? 1 o 2 años, y si no les da mantenimiento, o una empresa misma, ¿no? Si no se mantiene una empresa activa donde hay 100, 200 trabajadores, también tiene esas consecuencias. Sí. Ahora, lo que sí creo que debería de haberse definido mejor es qué tipo de medida cautelar va a ser. Por ejemplo, una medida cautelar de sentido común es que el propietario de ese bien no lo pueda traspasar a otra persona. Eso es lo otro es precisamente protegerlo para que no se vaya a deteriorar intencionalmente o por falta de cuidado un bien. Pero yo creo que también es demasiada intromisión en el derecho de propiedad que tienen las personas, de que vaya a haber una administración del Estado desde el principio. Eso creo yo que debe ser visto de caso a caso, pero no ocuparse para todos los casos la misma medida para todos los casos. Esa es la parte que yo creo que sí estaba bien que se cambiara, pero no a como se ha hecho ahora, que ahora precisamente no va a haber una medida cautelar, sino hasta el final del proceso. ¿Y efectivamente se le ha quitado dientes tal cual está? Sí, así es, se le ha quitado bastante posibilidad al Estado para que pueda preservar la integridad de esa propiedad mientras dura el proceso. Te digo, es un proceso civil, no es un proceso penal, pero sí es un proceso que está bajo un juez y que es hasta el final de ese proceso que el juez decide quién va a quedarse con esa propiedad. Lo que se está hablando en estas reformas es la medida cautelar que va a poder ser implementada para proteger esa propiedad mientras dure el proceso, que ahora pues va a ser hasta el final, y eso es algo que es negativo para el interés del Estado. Y la otra cosa que te mencionaba, pues que el periodo de prescripción y que empieza a contar a partir de la fecha de adquisición del bien es algo que es completamente ilógico y es algo que es completamente negativo para el Estado. Ahora, se está volviendo común que desde la Asamblea Legislativa de repente aprueban anteproyectos de ley o incluso contraviniendo algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué cree? ¿Cómo se podría mejorar eso? ¿Qué debería de cambiarse? Digamos, ¿es una cuestión de actitud de Asamblea Legislativa de algunos partidos políticos sobre cómo aplicar entonces las normativas para evitar que entonces que todo termine finalmente en Sala de lo Constitucional? Sí, mira, yo creo que primero la Asamblea Legislativa no debería de tomar decisiones apresuradas, así como la ha estado tomando en leyes tan importantes, especialmente cuando actores muy importantes como el fiscal general de la República o la embajadora de Estados Unidos han expresado su preocupación de que se hagan cosas demasiado apresuradas. La Asamblea Legislativa nunca debería de aprobar una ley a menos que sea una emergencia y que se haya sido consensuado con todas las fracciones políticas. Nunca debería de aprobar una ley precipitadamente, sin siquiera discutirlo a nivel comisión, sin discutirlo frente a las cámaras, sin que el pueblo se entere, sino hasta después que se entere el resultado. Eso es un procedimiento negativo, independientemente de lo que haga la Asamblea. Pero también hay estas leyes, por ejemplo, esta ley que se hizo modificando la ley de extinción de dominio, es una ley que está para proteger a los corruptos.
Y eso es algo que debe indignar a todo el pueblo salvadoreño. Yo te digo que yo, de llegar a la presidencia de la República, una de las primeras cosas que quería es trabajar para derogar eso y volver las cosas como estaban antes. Y ser de verdad un verdadero estudio de qué necesita ser mejorado y qué no. Pero este cambio que lo hicieron es un cambio para proteger a los corruptos. Ahora, está el otro tema que tiene que ver con el transfugismo, pero también aumentar el techo, ¿no?, de los certificados provisionales del 45 al 50%, que ahí prácticamente le queda manos libres al Ejecutivo para tomar 500 millones de dólares. Pero ahora, justamente, esta semana ya se está hablando de la posibilidad de que pueda discutirse o más bien se apruebe con 43 votos, una modificación completa al sistema previsional del país. Hay toda una discusión acá planteada en términos de si hay una acción confiscatoria o no, que por lo tanto entonces habría un problema de carácter constitucional. Sí, mira, yo creo que te digo, a mí me causa mucha sorpresa y alarma ver la forma en que se están apropiando el Estado de una forma muy, muy peligrosa, porque las finanzas actuales de este gobierno están muy peligrosas. Que te digo que si el gobierno quisiera obtener esos 500 millones colocando bonos en el mercado internacional, le saldría muy carísimo, porque la clasificación de riesgo de El Salvador está por los suelos. Sin embargo, de una forma, modificando una ley, pueden sacarle esos 500 millones de dólares a los ahorros de las pensiones de los trabajadores y se van a engrosar las arcas de un gobierno que quién sabe si va a tener cómo pagarlos en el futuro. Entonces, a mí me parece que eso sí es confiscatorio. Y te digo, en Estados Unidos, por ejemplo, nuestro sistema de pensión, en la mayoría de los trabajadores de la empresa privada y todo el mundo casi ahora hasta en el gobierno, nosotros, es una compañía administradora de fondos de pensiones privada, pero somos nosotros, los dueños de esos ahorros, los que decidimos cómo se va a invertir. O sea, no viene el Ejecutivo y dice, bueno, aquí hay fondos, podemos agarrarlos y después pagarle, incluso porque se define cuánto es que se le va a pagar, ¿no?, de interés. Sí, no es y son intereses muy bajos. O sea, yo como trabajador, yo tengo la opción de, si yo quiero, yo compro bonos del gobierno federal, pero me dan el mismo interés que le dan a todo mundo. Qué bonito sería que a los trabajadores salvadoreños también les dieran la misma tasa de interés a la que tienen que pagar en los mercados internacionales, pues del 8% o incluso más. Y en vez de eso les están dando el 2% o 4%, una cantidad risible, una cantidad muy baja. Los trabajadores primero se arriesgan a perder sus ahorros, porque si el gobierno quiebra, ahí quiebran todo lo que les debe el gobierno. Pero segundo, sus ahorros no tienen la oportunidad de crecer porque le están dando una tasa de interés demasiado baja, no competitiva. Bueno, nos quedan algunos minutos, 7 minutos para ser más exacto, para que hablemos un poco sobre el papel de la Fuerza Armada. Luis, sobre todo porque usted ha sido militar, ¿no? Entonces esto lo conoce, pensaría yo, con más y tiene mucho más autoridad para hablar de este tema. Hay una entrevista que le publica la prensa gráfica este día justamente al general Mauricio Ernesto Vargas, y entonces la titulan "Democracia está en peligro", dice él, porque hay una opinión que tiene que ver sobre el tema de involucramiento ideológico político de la Fuerza Armada en el país. Y le decía antes, hay un caso particular, hay varios casos, pero uno de los más emblemáticos tiene que ver con la participación del ministro de la Defensa, más parte del alto mando, en una actividad que prácticamente era un meeting del presidente de la República cuando rindió cuentas ante la Asamblea Legislativa. Este acto se celebró después de esta actividad. Un poco, ¿cómo lo está analizando esto? Porque, claro, hay temores en torno a cómo se debe conservar la institucionalidad, sobre todo que la Fuerza Armada, usted recordará, las encuestas han ubicado, siempre le han dado en términos de credibilidad en la opinión pública, le han dado un sitial bastante privilegiado. A veces estaba en tercero o cuarto lugar, a veces en segundo lugar, de cómo ve la gente la Fuerza Armada después de la firma de los acuerdos de paz. Y hay un poco de temor también entonces que de alguna forma esa factura que ha tenido la Fuerza Armada a su favor pueda deteriorarse. ¿Cuál es su opinión? Sí, mira, yo pues pasé 15 años de mi vida como miembro de la Fuerza Armada, le tengo un gran cariño, un gran amor, y siempre en todo el tiempo que yo estuve dentro de la Fuerza Armada, pues consideré que una de las características más importantes de la Fuerza Armada es su apoliticidad, es mantenerse profesional, no deliberante y apolítica. Por lo tanto, un principio general es que ningún gobierno debería de tratar de politizar a una Fuerza Armada para tratar de apoyar
a un partido político. Eso es cierto, esté el FMLN o esté Arena o esté cualquier otro partido político. No debe meter un partido político, no debe meter manos el gobierno para tratar de influir políticamente en la Fuerza Armada. Mira, la Fuerza Armada es una institución muy noble, llena de personas que han ingresado voluntariamente para exponer hasta sus vidas por el servicio de la patria. Un gran saludo a todos los militares de alta, de la Fuerza Armada, de todos los grados. Mis respetos para ustedes, pero sí yo creo que situaciones como la que dices de ese mitin político que se dio después del acto solemne en la Asamblea Legislativa, que eso sí ya era un mitin político, yo no creo que sea correcto. Creo que es un uso indebido de los altos mandos de la Fuerza Armada en un evento puramente político partidario. Ha habido otras situaciones en que también creo yo que son cuestionables, y yo el llamado que le haría al gobierno de la República es que sea muy celoso, muy cuidadoso de no meter las manos en la Fuerza Armada para manipular ascensos de oficiales o puestos a oficiales que tengan afinidad política, porque independientemente de que un individuo pueda tener alguna afinidad política, mientras está de uniforme, mientras está de alta, no debería de ser político. Sí. Ahora, pregunto, ¿pueden haber acciones deliberadas en todo esto o usted cree que, porque a veces uno dice, bueno, un acto de ingenuidad, a veces es difícil pensarlo, ¿no? A esas alturas, mira, ¿cómo se decide yo la creo cosa? que pueden, ¿O qué puede ocurrir ahí? Mira, yo creo que pueden haber a veces acciones no planificadas, ¿no? Que de repente el ministro de Defensa y el alto mando creían que iban a algo que era apolítico, pero yo creo que no toma más de 2 minutos darse cuenta cuando uno está en medio de un evento que ese no es lo que yo creía que era. Este es un evento político de un partido. Entonces lo que hubiera correspondido en ese caso sería para el ministro de Defensa de decirle al señor presidente de la República, con todo respeto, esto no es apropiado que nosotros estemos aquí, nos vamos a retirar para que usted continúe con su evento político. Eso es lo que debería haber hecho. Ahora, lo que uno respira es que hay un poco de preocupación, sobre todo por antecedentes de lo que está ocurriendo en América Latina, concretamente en Venezuela, ¿no? Del nivel de instrumentalización política y ideológica que se ha hecho de la Fuerza Armada en Venezuela. Así es. Mira, y yo lo... ¿Tiene sentido entonces cuando la gente expresa preocupación sobre eso? Sí, yo creo que... Y mira, y eso son de las cosas donde la sociedad civil debe manifestarse rápidamente, porque si se queda pasivo ante ese tipo de cosas, después se van empeorando. Yo te digo, yo le tengo un gran cariño a Venezuela, a su pueblo. Yo como abogado me ha tocado defender a la República de Venezuela en 2 arbitrajes internacionales. Por cierto, mañana vamos a tener el resultado de uno de ellos. El laudo, no sabemos si... ¿En qué caso particular? Aprovechando el paréntesis. Sí, son 2 empresas supuestamente españolas de alimentos que pues dicen haber sido expropiadas en Venezuela. Primero, no son españolas, son mexicanas, y México no tiene un tratado con Venezuela, así que ni siquiera debería haber jurisdicción, y esa es la parte que yo me encargué, la parte de jurisdicción. Pero yo he visto cómo los oficiales activos del ejército venezolano, cómo han dejado de ser militares profesionales y se han convertido en activistas políticos de un gobierno, y eso no es correcto. La Fuerza Armada tiene que mantenerse neutral de la política. Yo por eso nunca me había metido en ningún partido político ni nada, aún después de haber salido de la Fuerza Armada, precisamente porque yo tomé muy en serio la politicidad de la Fuerza Armada, y yo creo que es muy importante para el país, para la institucionalidad del país, para la misma Fuerza Armada, lo mismo a la Policía Nacional Civil, de que no haya una partidización de esas instituciones. Deben ser profesionales, deben ser apolíticas. Ahora, la corrección de esto tiene que venir del presidente de la República, del ministro de la Defensa. Mira, yo lo ignoro de dónde vienen. ¿O debería? Debería la corrección. Corrección, sí. No, disculpa, no te entendí muy bien. Sí. Claro, para mí es responsabilidad del funcionario del más alto nivel asegurarse que las cosas marchen bien, y este es un asunto tan delicado que el señor presidente de la República y el señor ministro de Defensa, de ellos esperaría que tomaran las medidas para asegurarse que la Fuerza Armada
no sea contaminada con la política de partidos. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, Luis. Quiero agradecerle que haya compartido con nosotros por primera vez en este programa, ¿no? Porque sí ha estado en TVO, en otros programas usted, pero Así bueno, es. en Conexiones primera vez. No va a ser la última desde luego, así que le vamos a estar convocando más adelante. Bueno, muchas Así que, gracias. muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana. Reitero, a las 5 de la tarde estará con nosotros el expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú. Estaremos haciendo un análisis, una reflexión sobre el estado del país. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.